Perfecto. A continuación voy a proyectar un breve video corporativo y posterior a este empezarán tanto Luis Fernando como Pablo la presentación. At Vega, Guerrero y Asociados, we know that the success of a company is strongly linked to the strategic vision of its environment. That is why we take an approach that converges quality, innovation, loyalty, commitment, and above all, a high emphasis on client satisfaction. For us, we are not just providing a legal service. For us, it's about having the best team, understanding our clients, adapting to what they need, and working with them every step of the way to achieve their objectives. This is how Vega, Guerrero y Asociados has changed legal services. We have taken them to the next level by employing a strategic and multidisciplinary strategy where cooperation and expertise are intertwined with our client interactions to help us achieve their goals. Our team is highly qualified in the following practices: corporate, labor, immigration, international trade, tax and administrative litigation, intellectual property, real estate, and regulatory compliance. We work closely with several prestigious associations, creating strategic alliances that have allowed us to offer holistic and innovative solutions, always envisioning the future. Vega, Guerrero y Asociados has offices strategically located, which has allowed us to represent a safe, reliable, and innovative option in the regions with the highest industrial and business growth in Mexico. We have a presence at core locations for international trade in Mexico. This has allowed us to form a strong bond to different key industries in our country, such as automotive, information technology, agro-industry, hotelier, production and manufacturing, real estate, education, and many more. As a result, we have established a close connection with our clients' commercial operations, allowing us to assure that we can provide an efficient and proficient reaction to their needs. We have accepted the difficult challenge of revolutionizing legal services. We have chosen to pave the way to innovative solutions that others have not taken. We will reach where others will not go. We will give our clients the results they seek. Vega, Guerrero y Asociados, the culture of excellence. Hola, muy buen día a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, el día de hoy su servidor Luis Fernando Fausto, así como mis colegas más bien, el licenciado Pablo del Valle y Joaquín Vega, pues les estaremos platicando primeramente respecto de la responsabilidad solidaria de directores de empresa o aquella persona que la ley le da el puesto de gerencia en general, gerente general o administrador único, así como de socios o accionistas. A lo largo de los últimos años hemos advertido que el Servicio de Administración Tributaria y autoridades locales en uso de sus facultades del convenio de coordinación fiscal, pues vienen utilizando más esta figura respecto de contra aquellos contribuyentes que una vez que observaron que se encuentran en algunos de los supuestos que la detonan como una no localización, pues utilizan este tipo de figuras para cubrir los adeudos fiscales pendientes. La responsabilidad solidaria en materia fiscal ha sufrido diversas reformas desde 2019, 2020 y 2021 en algunos puntos, y es importante que las toquemos. Consideramos que era un punto importante actualizar a nuestros clientes, amigos y colaboradores respecto de este tema. La plática con ustedes la queremos hacer de la manera más o menos. Si tienen dudas, las vamos a estar respondiendo, o incluso si gustan levantando la mano, les podemos compartir el micrófono para que no caigan en un monólogo. Su servidor y el licenciado Pablo estaremos hablando lo que es el ámbito de aplicación en materia fiscal, y por su parte Joaquín Vega, el socio del área de corporativo aquí en el despacho, lo invitamos para que nos platique un poco también de responsabilidades en materia corporativa, es decir, cómo no solo una vez que
que ya no formas parte social como administrador, te puede alcanzar tanto el fisco o incluso temas de demandas a materia civil por haber fungido o tener dicho de esas funciones. Bueno, Pablo, te cedo la palabra para que comiences, por favor. Perfecto, muchas gracias, Luis Fernando. Bueno, primero que nada, resulta importante conocer qué es la responsabilidad solidaria, no solo en materia fiscal, sino como concepto jurídico en general. La responsabilidad solidaria, doctrinariamente, vamos a encontrar dos acepciones. Por un lado, la responsabilidad solidaria es una obligación, pero también es un derecho o, digamos, un beneficio por parte de los acreedores. ¿Por qué? Porque utilizando la figura de la responsabilidad solidaria, en caso de que existan varios deudores, los acreedores van a tener este derecho de poder reclamar la totalidad del crédito de una manera que puedan cobrarlo a satisfacción sin necesidad de que todos los deudores vayan a pagar su parte, ¿no? Por otra parte, esta parte de obligación viene dirigida hacia los deudores, en el sentido de que cada uno de los deudores va a estar obligado a satisfacer la deuda en su totalidad y después, posteriormente, podrán pedir el resarcimiento de los otros codeudores o otros cointeresados. Esto es una figura inicialmente que parte desde el derecho civil y que se abarca un amplio abanico de otras materias en donde puede ser utilizada con esta finalidad. ¿Podemos pasar a la siguiente, Pau? ¿Cuál es en realidad la disposición o la finalidad de esta figura del responsable solidario? Primero, es principalmente un mecanismo para dotar de seguridad jurídica el cumplimiento de obligaciones que los acreedores van a poder demandar o van a poder requerir de estos deudores, ¿no? La responsabilidad solidaria tiene dos orígenes principales. La primera es la disposición legal, que por Ministerio de Ley, la propia ley, la legislación aplicable, diga cuándo dos personas o dos deudores van a ser obligados solidarios, y la otra es por estipulación o por la voluntad propia de las partes, ¿no? Si vemos que, digamos, no es ahorita la materia en específico, pero en un contrato, las partes pueden pactar que un deudor sea el responsable solidario de la deuda de otra persona. Lo hemos visto en figuras como el aval, por ejemplo. Como ya lo menciono, pues es un amplio abanico de materias donde esta figura se utiliza, ¿no? La finalidad, como ya lo mencioné, es la seguridad en el cumplimiento de las obligaciones, justamente para que los acreedores puedan tener esta seguridad en las transacciones o los contratos que realizan, y pretende que todos sean garantes de sus codeudores. Siguiente, por favor. Ahora sí, ya entrando un poquito más en la materia que nos interesa para este webinar en específico, que es la materia tributaria, se incorpora esta figura dentro de la legislación fiscal del responsable solidario, pero esta vez entre el Estado y el contribuyente. ¿En qué sentido? El Estado, a quien no solo las personas físicas, sino también, como sabemos, las personas morales deben pagar estos tributos o estos impuestos, utilizan esta figura del responsable solidario para poder asegurar el cobro de las contribuciones causadas mediante un deudor extra, que sería este responsable solidario, y que realice el pago de las contribuciones adeudadas por el contribuyente mediante su propia masa de bienes. Es decir, que extiende la obligación del pago del tributo no solo al patrimonio del contribuyente o del obligado principal, sino también al patrimonio solidario. Es importante señalar que aquí hay una excepción importante. Si bien lo llamamos como responsable solidario, la naturaleza propia de este responsable es subsidiaria. Ya lo veremos un poquito más adelante a la hora que hablemos un poquito de los límites en la responsabilidad, pero por el concepto que se utiliza en ley y que las autoridades utilizan, seguimos utilizando este concepto de responsable solidario. Siguiente, por favor. Bueno, ¿y cómo nos define la ley en la materia de la ley fiscal la figura del responsable solidario? Nos señala que es la persona física o moral, nacional o extranjera, que en virtud de haber establecido una relación jurídica con el contribuyente obligado en primer lugar,
por disposición expresa de la ley, adquiere concomitantemente con dicho obligado directo y a elección del fisco la obligación de cubrir un tributo originalmente a cargo del propio contribuyente. Aquí podemos ver que hay algunos elementos en esta definición que es importante tenerlos en cuenta o analizar para poder conocer digamos, la extensión total de la visión que tiene la autoridad en cuanto al responsable solidario. El primero que cabe destacar es que puede ser una persona física o moral, por lo que aquí no excluye a ninguna persona de poder ser un responsable solidario, que también aplica para los nacionales y para los extranjeros. Y muy importante es que es por disposición expresa de la ley, señalando que si bien ya vimos que puede haber responsables solidarios por voluntad propia, generalmente la ley nos va a establecer cuando es obligatorio que una persona sea responsable solidario o que alguna persona, como ya veremos más adelante, en caso específico de los administradores o de los socios y accionistas, adquieran esta responsabilidad o digamos, rol de responsable solidario por pura disposición expresa de ley. Siguiente, Pau, por favor. Bueno, de forma específica, la regulación en cuanto al responsable solidario la podemos encontrar en el artículo 26 del Código Fiscal Federal. De aquí a manera de resumen, ya ahorita nos centraremos un poquito más en las fracciones que nos interesan para el tema de esta responsabilidad solidaria fiscal corporativa. Los responsables solidarios de los contribuyentes son, 1, los fedatarios públicos, los liquidadores y los síndicos, los socios y accionistas, los tutores, los legatarios o albaceas, los directores o administradores. Y ya viene ahora esta parte donde por la voluntad de las partes o por la voluntad de una persona puede entrar a ser un responsable solidario, que es quien manifieste su voluntad, y entre algunas otras figuras que son más, digamos, de nicho o más específicas que no abordaremos en este momento. Siguiente, Pau, por favor. Bueno, ya viendo este artículo en concreto, existe, o digamos, la distribución de este artículo habla de varias fracciones con los sujetos específicos que platicábamos en la diapositiva anterior. Sin embargo, hay que hacer énfasis especial en esta fracción tercera, en el segundo párrafo, donde nos dice que las personas que tengan la dirección general, gerencia general o cualquier otra denominación que tenga que ver con la administración única o en conjunto de la sociedad, van a ser responsables solidarios del contribuyente o de la compañía a la que están administrando. ¿Cuáles son los supuestos donde podrían ser estos responsables solidarios? Bueno, de entrada van a ser por las contribuciones causadas o que no sean retenidas o que no sean enteradas durante justamente un periodo específico de tiempo, pero específicamente por la parte del interés fiscal que no alcance a ser garantizada por la persona moral que dirigen. Aquí es donde ya empezamos a ver esa naturaleza subsidiaria y no solidaria de este responsable solidario, en el sentido que primero el fisco va a buscar cobrarse directamente del patrimonio o del haber del contribuyente para posteriormente ya buscar esa responsabilidad solidaria, en este caso en específico con los directores de la compañía. Posteriormente, este segundo párrafo nos indica que existen ciertos supuestos para que la responsabilidad solidaria entre, que son los incisos que vemos ahí en la última línea de la fracción décima. Adelantando un poco, la fracción décima es la que habla justamente de los socios y accionistas. Esta, por el contrario, como ya vimos, habla primero de los administradores de la sociedad. Siguiente, Pau, por favor. Aquí, un poquito antes de entrar a las causales, vale la pena ahí señalar qué se comentó al momento de que esta reforma, que acá en el programa viene claro, hubo una reforma de este artículo en el año 2019 y 2020, aumentaron los supuestos y señalaron esto de la persona o personas, y muchos para la interpretación señalaron lo general, decir que la intención del legislador era nombrar a una única persona, es decir, para varios, y todavía no está totalmente determinado, no hay un criterio que lo haya resuelto,
este tipo. Si se refiere, por ejemplo, en órganos de consejo de administración de la persona moral, pues es un cuerpo dividido entre varias personas que quizá esté representado por el presidente, sin embargo, no es el titular o el que administra per se, el que administra es el consejo de administración, que está dividido en tesorero, vicepresidente, vocales. Pero es un órgano al final del día en el que se reside o recae o tiene esta solemnidad de administrar la compañía o la persona moral. Y justo cuando se dio esta reforma era que si el tema o no, si caían en aquellas personas morales que tenían un consejo de administración y por responsabilidad solidaria. Yo creo que el espíritu del legislador o la manera en que yo considero es, leyendo el texto de la ley, se habla de una pluralidad. Sin embargo, dada la mecánica mexicana, dada la mecánica de que la mayoría de las empresas son o consejos de administración o administradores únicos, quisieron volver los dos e hicieron una redacción inexacta de la ley. Como les comenté, no hay un criterio tanto del Tribunal Fiscal o en vía de tesis o criterio, o así como no encontramos tampoco el del Poder Judicial respecto de esta interpretación de este artículo. Sabemos que en el ámbito se están litigando asuntos todavía con esta fracción, pero no podemos, nomás quisimos señalarlo porque al momento de su reforma se escuchaba mucho, es decir, entonces estás hablando de una persona, o sea, ¿qué pasa en aquellos que son un consejo de administración? ¿Qué va a suceder? Quise aquí meter un poquito más con Pablo para señalar esto, justo antes de entrar a las causales, es decir, y hacer énfasis en que por tener alguno de estos puestos, quizá adelantándome, no significa per se que vayas a ser responsable solidario, es decir, tiene que haber distintas causales y diversas limitantes para que la autoridad determine que eres responsable solidario. Vamos a ir explicando de una por ellas, pero sí quiero ir adelantando este mensaje, como no tener un miedo de soy socio o soy administrador, pues pensé por tener esa calidad en automático ya puedo ser responsable solidario. No, la respuesta es que no. Debe haber unas violaciones o que más bien encauzarse en unos supuestos de aquello del sujeto directo, es decir, de la persona moral de la cual eres socio administrador, incumplirlos y luego motivarlos a la autoridad, que es un punto que al momento de poner unos ejemplos vamos a explicar, vamos a mostrarles cómo la autoridad suele fallar en este tipo de resoluciones. Pero sigo siguiendo la línea de Me parece que hubo por ahí algún problema. Paulina, ¿me escuchas? sí, pero ya te escuchamos, por favor, continúa. Perfecto. Una disculpa, tuve un problemita por ahí con mi conexión a internet. Eh, Perfecto. Bueno, siguiendo un poquito con lo que ya adelantábamos, tenemos ahora las causales en este mismo artículo 26 del Código Fiscal de la Federación. La fracción décima nos establece la responsabilidad de los socios o accionistas, ¿no? Hay que tomar en consideración que, como ya nos adelantaba un poquito Luis Fernando, el hecho de ser directamente un socio o un accionista en una sociedad no involucra o no implica más bien directamente que vaya a haber una responsabilidad solidaria. Hay primero también que atender justo a esta regulación que viene en el artículo 26, fracción décima, para poder determinar
¿cuáles socios o accionistas podrían estar sujetos a una responsabilidad solidaria? Primero es que deben de ser, o digamos, los adeudos o los impuestos que tengan que cubrir como responsables solidarios sean o se hayan originado al momento en el que eran miembros de la sociedad. Esto funciona para las dos partes. Supongamos que si tenemos un crédito fiscal que se va a fincar o un impuesto adeudado en el 2023, perdón, más bien, un impuesto fincado en el 2021 y estamos nosotros ingresando a la sociedad en el 2023, no implicaría que fuéramos responsables solidarios. Sin embargo, si una persona existe este impuesto adeudado en el 2021, en el 2021 era accionista y cumple con digamos, las disposiciones que vamos a ver ahorita a continuación, y se sale en 2023, pero el SAT hace una revisión en el 2023 y derivado de esto se hace el cobro, entonces el socio sí puede ser responsable solidario. Bueno, uno de los candados que vamos a ver también más adelante y que ya empezamos a platicar un poquito es que la responsabilidad solidaria se va a limitar primero a que el obligado principal cubra con sus activos o con su patrimonio el adeudo mismo. Ya habíamos platicado un poquito en este sentido que es una obligación subsidiaria, pero ya lo platicaremos un poquito más adelante también. Bueno, ¿cuáles son las causales que establece este artículo 26 por las cuales un socio o accionista puede ser responsable solidario? Tomando también en consideración... Es importante, Pablo, y creo que para que no nos quede pasar, es respecto de los límites de la parte social en los casos del socio, es el valor cualitativo y no cuantitativo. Una pregunta un poco común que nos ha tocado es decir, a ver, yo en el momento de entrar a la sociedad puse 25,000 pesos y por eso me tocó el 40% de la sociedad. ¿Tengo que pagar 25,000 pesos o el 40% del crédito fiscal? Y justo es aquí lo que le decía que es un tema más cualitativo que cuantitativo, es decir, no significa que por haber depositado tus cuentas sociales en ese momento tengan el valor de 40,000 pesos, tu deuda como responsable solidario vaya a ser de esos mismos 40,000 pesos. Tu deuda es en referencia a tu parte social, es decir, en este mismo ejemplo, un socio tiene el 60% y otro socio tiene el 40%, pues uno es responsable con el límite de un 60% como su aportación a la sociedad, su capital social, y el otro por un 40%. Esto no es que ya está en criterio, ya es de la ley, y creo que es una de las preguntas más comunes que nos ha tocado al ver temas de responsabilidad solidaria, es decir, llegan con cierta tranquilidad a veces de, oye, ¿por qué me están cobrando tanto si yo nomás, pues mi valor en la sociedad, pues no, pues, tu valor en la sociedad, realmente generarla, pues sin embargo, tu porcentaje con lo que representa es mucho mayor y es efectivamente lo que se te está obligando al pago subsidiariamente. Creo que es uno de los puntitos ahí que había que enfatizar, que nos ha tocado escucharlo. Y sí, bueno, dejo a Pablo que continúe con las causales, que es decir, ahora, estas causales se refieren a en qué supuestos debe estar el sujeto directo, es decir, la compañía, para que también determinen una responsabilidad solidaria. Efectivamente, pues las causales que nos establece el artículo 26 es primeramente cuando no se solicite la inscripción del obligado principal al Registro Federal de Contribuyentes. El segundo es si cambia de domicilio fiscal sin presentar el aviso correspondiente en términos del reglamento del Código Fiscal. El tercero sería en caso de que no lleve contabilidad, la oculte o la destruya. Después tenemos cuando se desocupe el local donde tenga su domicilio fiscal sin el aviso del cambio de domicilio. En este sentido, pues, sabemos que existe la regulación específica de que puedes establecer diversos locales sin necesidad de que sea el domicilio fiscal directamente. El siguiente es si no es localizable en el domicilio fiscal registrado. Después tenemos que omita enterar las cantidades por concepto de contribuciones que hubiera retenido o recaudado dentro de un plazo específico. Y por último, que la persona moral se ubique en el listado de empresas que facturan operaciones simuladas o de empresas que deducen operaciones simuladas. Ahora, otro de los controles que tenemos que tener muy en cuenta y que ya planteábamos en el sentido de que no todos los socios accionistas necesariamente son responsables solidarios, es justamente que este artículo nos da este último párrafo donde se señala que
La responsabilidad solidaria únicamente va a ser aplicable para los socios y accionistas que tengan o hayan tenido el control efectivo de la sociedad. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si bien en una sociedad es posible que el control efectivo vaya cambiando de tiempo en tiempo, nos establece que van a ser responsables solidarios solo cuando tenían tal calidad de socio o accionista con control efectivo. Entonces, hay que tener muy en claro que si hay un cambio de poder dentro de la sociedad, o más bien de control efectivo, aquí ya puede ser que cambie el responsable solidario, dependiendo de algunos aspectos que vamos a ver posteriormente. Justamente al estar investigando un poco más sobre este tema y platicando Luis Fernando y yo, nosotros consideramos o hemos visto que justo esta parte de la regulación atiende no para castigar a los socios o a los accionistas que tengan el control efectivo, sino al contrario, para liberar un poco a esos socios accionistas que no tienen el poder de decidir y que muchas veces quedan, bueno, digamos de forma coloquial, obligados a seguir o a quedar conformes con las decisiones de un socio que sí puede tener este control efectivo. Siguiente, Pau, por favor. Ahora bien, ¿cómo podemos definir quién tiene el control efectivo dentro de la sociedad? El Código Fiscal también nos establece que el control efectivo es la capacidad que tiene una o un grupo de personas para llevar a cabo ciertos actos específicos que la ley contempla como que tienes la facultad de decisión o de control dentro de la sociedad. Tenemos 3 incisos que son que nos ayudan a determinar a manera de escala quién tiene el control efectivo. Como vamos a platicar ahorita en un momento, 2 son muy claros y uno es un poquito más llevado a la interpretación. El primero es imponer decisiones en las asambleas generales de accionistas, de socios u órganos equivalentes, o nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o sus equivalentes de una persona moral. El segundo, que es prácticamente el más claro probablemente, es mantener la titularidad de derechos que permitan ejercer el voto respecto a más del 50% del capital social de una persona moral. Y el tercero es dirigir la administración, la estrategia o las principales políticas de la persona moral, ya sea a través de la propiedad de valores, por contrato o por alguna otra forma, que puede ser una disposición, por ejemplo, en estatutos. No sé si quieres comentar un poco sobre el tema de inciso A. Aquí mucho vale la pena regresar esos 2 puntos. Primero, para poder este último punto del control efectivo, el artículo es claro y señala que se hacerá respecto a socios que tengan el control efectivo. Y algo que hemos visto en las responsabilidades, en las determinaciones de responsables solidarios que nos llegan, es primero que muchas veces no motivan el por qué el socio que le están estableciendo la responsabilidad solidaria tiene un control efectivo. De entrada es un requisito que esté fundado y motivado y muchas veces simplemente ven el cuerpo de socios, se solicitan en la facultad de comprobación a la persona moral, oye, pásame tu acta constitutiva y a lo mejor tus últimas modificaciones, se los enseñan. Realmente creo que tienen un estudio muy poco sobre el mismo y no motivan. La realidad es que no nos ha tocado o no me ha tocado ver que realmente expongan el control efectivo en una responsabilidad solidaria para socios. Es decir, como bien dijo Pablo, el punto más claro de estos es cuando alguien tenga más del 50%. Sin embargo, los instrumentos, los propios instrumentos y cómo funciona la estructura orgánica o corporativa de la misma sociedad, pues incluso puede haber en unas acciones del tipo B que a alguna persona se le dé el control o mayor control en el que él pueda designar consejeros o quitarlos o nombrar al administrador. O sea, realmente para tener un control efectivo es una obligación por parte de la autoridad fiscal el meterse a estudiar la estructura corporativa de la compañía. Y lo que pasa es que la autoridad lo ve de una manera muy somera. O sea, la responsabilidad solidaria es respecto de aquellos créditos en los cuales está por prescribir o por que fuera una facultad de que ya no se le pueda cobrar al sujeto directo,
Entonces, pues vamos a tratar de recuperar una parte en los responsables solidarios. E incluso me voy a regresar un poquito antes, no sé si Pau me puedes ayudar ahí con las causantes para hacer algunos comentarios que nos ha tocado ver en la práctica. Por ejemplo, me van a decir, pues cuando no hay inscripción en el RFC, realmente es un caso que nunca me ha tocado ver. Nunca me ha tocado ver una responsabilidad solidaria. Yo creo que algunos ya sacaron el muertes. Nunca me ha tocado ver una responsabilidad solidaria de algún contribuyente o al menos en persona moral que no esté inscrito y le determinen a sus accionistas una responsabilidad solidaria. ¿Por qué? Se van sobre la persona física, más allá de buscar una sociedad que no esté inscrita. Si cambia su domicilio sin presentar el aviso correspondiente, aquí hay que hacer un señalamiento muy importante porque hay tres supuestos que podrían ser parecidos, que es si cambia su domicilio sin presentar el aviso correspondiente en los términos del reglamento del Código Fiscal de la Federación. ¿Me ayudas con la siguiente, Pau? Por favor. Cuando desocupe el lugar donde tenga su domicilio sin presentar el aviso del cambio de domicilio, o si no sea localizable en el domicilio fiscal registrado. Parecería que estos tres son idénticos, es decir, ¿por qué la autoridad lo señaló así? Sin embargo, no, el propio artículo 26 te establece en el primer supuesto que es respecto a cuando estés en facultades de comprobación con el sujeto directo y en el mismo se desaparezca o antes de que o en el proceso. Recordemos que las facultades de comprobación por regla general duran un año, con excepción de 2 años, ya sea una visita domiciliaria o una revisión de gabinete. Si durante este proceso de fiscalización el sujeto directo, es decir, la empresa, cambia su domicilio sin presentar el aviso de 5 días que te marca ahí el reglamento, se entraría en este supuesto por estar en la facultad de comprobación. O una vez terminada la facultad de comprobación, la autoridad cuenta con un plazo de 6 meses para determinar el crédito fiscal y notificar. También ese es un plazo que tenemos que tener ahí en mente. Si durante ese plazo de 6 meses la autoridad no te encuentra, no encuentra el sujeto directo, bueno, pues estamos en este supuesto que es el inciso, si no me equivoco, es el inciso E. Ahora, hay otros dos que es, si es no localizable o no localizado. ¿Y eso qué se refiere? El no localizable es un tema incluso de jurisprudencias. El no localizable es que van al lugar y ya no hay nada. O sea, si está desaparecido, el sujeto directo ya no está, ya no se encuentra, no hay nada. Y el no localizado es que aún teniendo o las particulares del lugar van, preguntan por él, no lo desconocen, pero dicen que no está. No sé si es una línea muy delgada, pero es importante porque derivado de que en su momento ni siquiera la determinar, sino dentro de esta razón, porque es una razón que incluso se ve en la notificación, es un tema más de notificaciones que a lo mejor es un poco de forma y no tanto de forma, pero al final la forma es fondo, y te obliga a la autoridad a hacer las notificaciones de una manera específica según cómo estamos. Hay una precedente en primera sección de Sala Superior del Tribunal Fiscal que te dice que cuando no es localizado, tienes que hacerlo perdón, cuando no es localizado, tienes que enviarle el embargo, el pago procedimiento que lo entraremos un poco más adelante, pues bien, es un tributario. ¿Por qué? Porque a través desde 2021 es una obligación hacer esa notificación a la Comisión Tributaria. Y si no lo hiciste, pues no se entiende y por tanto no pueden determinarte una responsabilidad solidaria. ¿Por qué? Porque hay un vicio en el procedimiento en el cual se va a determinar la responsabilidad solidaria. Por eso me quería detener alto. Justo es un tema importante y aunque no es tan común, sí hay tesis que realmente creo que defienden al contribuyente, porque realmente los socios se arriesgan en poner un capital, en capital para generar riqueza, al final una sociedad anónima de capital variable, una sociedad de responsabilidad limitada, tiene esta finalidad. Lo que busca es generar dinero, hacer dinero. Y también como la administración es un trabajo de la persona que está en cargo y que más allá de un beneficio propio, pues busca también este estímulo de riqueza. Por eso el castigar sería una desincentivar en la formación o más bien, sí, exacto, el creer que no entra. Regresando, o me ayudas con las siguientes, pasando otra vez a control efectivo, reiterando, deben de estar en estos supuestos y la autoridad debe de ser muy clara al momento de determinar una responsabilidad en sus accionistas. En cuál de los supuestos considera que el socio está, les lo repito,
en la mayoría de las expresiones no hemos visto que motive el por qué está en este supuesto. Y la siguiente, o cambies de diapositiva, por favor, Pau, pues ya vamos a entrar un poco al tema de los límites. De regreso a la palabra, Pablo, no sé si nos puedes explicar otra vez este tema, regresando al tema de los límites. Claro, Luis Fernando. Bueno, como ya empezamos a adelantar un poco en las diapositivas anteriores, existen ciertos límites justo para que no haya esta clara disparidad o no sea, digamos, abusivo por parte de la ley. Primero, como mencionábamos desde un principio, el primer límite importante va a ser que los socios solamente van a pagar por la parte del crédito fiscal que no se pueda cubrir por parte del contribuyente o el obligado principal o la compañía. Esto es importante porque, como ya mencionamos, es una obligación subsidiaria a pesar de que la figura jurídica sea representante solidario, ¿no? Perdón, responsable solidario. Ahí es una diferencia que como platicamos al principio, la responsabilidad solidaria per se como el ámbito jurídico o el concepto jurídico completo es que puedes requerir a cualquier persona en cualquier momento por el pago completo de la deuda, mientras que de forma subsidiaria tendrías que ir en esta prelación donde primero vas contra el contribuyente, contra el obligado principal y ya posteriormente puedes ir contra el responsable solidario. Bueno, el segundo límite es que la responsabilidad no puede exceder de la participación que tenía ese socio o accionista en el capital social durante el periodo o la fecha en que se generó la deuda. Ya Luis Fernando nos platicó un poquito en el sentido de que es un concepto más cualitativo, pero es correcto. Y también hacer énfasis en esto, ¿no? Que es durante el periodo en el que el socio fungió o estuvo en la sociedad, mientras se generó la deuda, porque por lo que hay que tener muy claro esta línea de tiempo donde cuando un socio sí estuvo en la sociedad, además de hacer la consideración sobre si se tenía control efectivo o no. Y por último, los socios sean responsables respecto a las contribuciones que se causaron durante su estancia en la compañía en calidad de socio. Entonces, con esto cerramos la parte teórica, digamos, de los límites. Ahora vamos a pasar a una parte más práctica en cuanto al procedimiento administrativo de ejecución. Hablando un poquito ahí tenía mala red, si algún comentario no quedó claro con anterioridad, se lo repito, me pusieron en el chat que estaba un poquito ahí, no tan claro el audio, espero que ya se escuche un poquito mejor, se me lo podrían confirmar ahí con un mensajito. Y vamos a tocar pues, ya realmente cómo inicia formalmente el proceso administrativo, cómo inicia formalmente el tema de la responsabilidad solidaria, es decir, vamos a ponernos otra vez en este marco histórico, es un socio o un administrador único de un periodo de 2015 a 2018, por mencionar alguno. Recordemos que en el tema de facultades de comprobación, la autoridad te puede revisar hasta 5 ejercicios de atrás. Una vez que te termina un crédito fiscal a la compañía, pues medios de defensa y garantía de herencia para la compañía, hace un poquito el procedimiento y luego empieza se escucha un poco ahí, se escucha un poco ahí, con disculpa. Luego permite que determina el crédito fiscal y empieza entonces este juego de las limitantes. ¿Qué quiero decir que empieza con este juego de las limitantes? Es decir, el obligado directo empieza a la autoridad a buscar al contribuyente, a ver cuál es su parte, y si lleva su contabilidad y si no se encuentra ninguna de las causales que hace rato explicó Pablo, pues entonces no estaríamos en un tema de responsabilidad solidaria, es decir, no hay probabilidades en este supuesto. Sin embargo, vamos a poner lo que yo creo que es el más común que nos ha tocado, es un tema de no localización. Pasa el contribuyente, no lo empiezan a localizar, se llevaron varios procedimientos administrativos de ejecución y la autoridad con este procedimiento debe determinar que efectivamente que el contribuyente principal ya no cuenta con patrimonio propio o el patrimonio con el que contaba
ya pasó a ser propiedad del fisco federal, hace una resta y ahora sí, en ese momento, puede determinar una responsabilidad solidaria. ¿Por qué menciono que el procedimiento administrativo de ejecución es tan importante en el juego de la responsabilidad solidaria? Porque es a partir de este balance en el que te corre a ti como socio, como administrador, tu caducidad. ¿La caducidad qué es? La caducidad es una figura del derecho mediante el cual la autoridad pierde facultades para determinar. En materia fiscal es una caducidad, la pérdida de una facultad por parte de la autoridad para determinar o para revisar circunstancias por el plazo de tiempo. En tema esta caducidad se establece en el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación, por favor, me ayudas con la siguiente lámina, y ahí establece en específico pues, facultades de comprobación en general, la regla de 5 años, y un caso importante también en su tercer párrafo nos señala lo que dice un párrafito chiquito, que es en el caso de responsable solidario que se refiere a la fracción 26, el artículo 26, fracción tercera y décima, que es la que nos interesa, será de 5 años la caducidad a partir de que el interés fiscal resulte insuficiente. Esto es muy importante porque la garantía del interés fiscal para que resulte insuficiente necesaria forzosamente la autoridad debe haber ejercido procedimiento administrativo de ejecución y determinar en la resolución que el mismo es insuficiente. Es decir, debe de solicitar al contribuyente o incluso no legalizado a otras autoridades hacer una búsqueda que se vea plasmada en una resolución que se establezca que realmente ya Patitos SASB ya no tiene ingresos. Ya solicitó a finanzas que le dieran el stock de los automóviles o de las placas que tiene registradas, ya solicitó el registro público de la propiedad de aquellos lugares donde es el domicilio fiscal o aquellos lugares donde es las sucursales que tuvo registradas del Servicio de Administración Tributaria, y en estas ya no vienen, son los mismos fueron pagados. Bueno, a partir de ahí, y en un caso de seguridad jurídica, te dice la autoridad, bueno, ya que la ley dice, ya que terminaste que no hay una garantía suficiente del interés fiscal, pues ahora sí, vamos a ver contra los responsables solidarios. Es decir, el regreso. Siempre y cuando estemos en una causal. Nos ha tocado ver clientes que son declarados insolventes y todavía tienen el domicilio fiscal y sin cumplir, pues la compañía está ahí pegando levemente, quizás sin ganancias, o en el de este tienes arrastrando esos adeudos. Sin embargo, no tiene una causal y no hay responsabilidad solidaria. Es un stand-by. Pero bueno, continuando en el supuesto que te dije de error de localización, que es algo de los más comunes, está esta persona, facultades de comprobación, reitero, que hacen los pagos y determinan que solamente se pudo cobrar el 20%. Bueno, pues este 80% ahora vamos a ver primero, o el administrador o el consejo, con las personas que administraban y decidir la autoridad si se va a ir por la fracción 3 o por la fracción de esto. Una vez que estén los impuestos y se van a fracción 10, tiene todavía un candado más, que es, vamos a ver si el socio, cuál es el socio que tenía el control efectivo. Muchas veces, lo hemos visto, las compañías utilizan el formato general del consejo de administración y son 4 hermanos y los 4 hermanos tienen el mismo derecho y todo el mundo, bueno, ¿quién tiene el control efectivo ahí en la autoridad? Justo, eso es uno de los problemas que hemos visto que más hay, que no hay esa definición. ¿Me ves con el siguiente, por favor, Paulina? Ahora bien, una vez que terminó este y que ya dijeron, bueno, el control efectivo lo tiene Juan. Va Juan, ¿y cómo funciona? Le llega una notificación a su buzón electrónico, a su buzón personal, como de Juan, como socio, y le llega la determinación de responsabilidad solidaria. Y en el mismo le dicen, oye, estuvimos buscando la empresa Patitos, de la cual tú fuiste socio de tal año tal. En tal año le revisamos el ejercicio 2009. La verdad es que son ejercicios viejísimos, ahorita lo van a ver. O sea, es un tema que la responsabilidad solidaria persigue muchísimos años. Le revisamos el ejercicio 2009, tú eres socio, no nos pagó, lo hemos ido a buscar, no está localizado, y pues bueno, determinamos la responsabilidad solidaria. ¿Qué quieres saber?
tú como contribuyente, ya como persona física, tienes una garantía de audiencia, esta garantía de audiencia que nos señalan los famosos artículos 14 y 16 constitucionales, que son el pilar del sistema mexicano, y nos dice que tienes 30 días para irte a un recurso de revocación o a un juicio de nulidad, pelear esto, y pelear la terminante responsabilidad solidaria. E incluso ayer estudiando este tema encontré una tesis, un precedente que te dice que efectivamente incluso te puedes ir a pelear el crédito fiscal. Eso lo hace interesante porque te decía, que quizás el crédito fiscal era ilegal o se llevó con vicios, por tanto, sería injusto para el nuevo responsable solidario que tenga que pagar por algo que es algo ilegal. Por eso puede pelear tanto su determinante, así como el crédito fiscal. Y él puede ser o a través de un recurso de revocación o a través de un juicio de nulidad. Así que es un proceso. Me ayudas con la siguiente. Y el procedimiento. Pues para terminar, creo que ya se los hemos mencionado muchísimas veces, o sea, realmente inicia, y como me dices, con la siguiente, creo que ya vale la pena irnos al ejemplo para un poquito en vez de reiterar lo que hemos dicho, pero ya aquí les traemos dos ejemplos mezclados. Este es una determinante de una autoridad local, de una autoridad no del servicio de la administración tributaria, en un convenio de colaboración fiscal, inició esto. Y justo tal cual es, se le determina un crédito fiscal que se indica al accionista de, y es un tema de responsabilidad solidaria. Y fue una notificación personal, le llegó al contribuyente, como es con la siguiente, y este es una persona, la empresa, creo que se fundó, o estas personas son socios desde los 80 de esta empresa, y hay una revisión en el 2013 del ejercicio fiscal del 2009, estaba todavía dentro de los plazos para hacer esta facultad de comprobación. Pasa la facultad de comprobación, determina un crédito fiscal, hay procedimientos administrativos de ejecución, lo están buscando, lo están cumpliendo, hay medios de defensa, incluso del primer contribuyente. Y luego lo que pasa es que en algunas empresas los socios decidieron bajar la luna, o sea, cerrar, no cancelarles, y le determinaron a él una responsabilidad solidaria como socio. En el tema de la fracción décima, lo que dicen que con base en la fracción décima, inciso E, que es el no localizado, se determina una responsabilidad solidaria. ¿Qué les quiero decir con el tiempo? Aquí quizá como socio, pues bueno, eres parte de la compañía muchísimos años y se entiende más. Pero el tema de administradores que estuvieron un tiempo más limitado en esa administración que los persigue, que se los va a aplicar un poquito más adelante en el ejemplo, pues cambia. Como con la siguiente lámina, continuando, le determinan eso y dicen que es el responsable. Sin embargo, aquí pasa algo bien interesante. Nunca dijeron que tenía el control efectivo. A lo largo del determinante, la autoridad intenta incluso señalar pues, que ya no es lo suficiente la garantía del interés fiscal, lo intenta hacer porque no lo hace de una manera correcta, pero en ninguna parte de las 150 páginas de la resolución dice o señala por qué él tiene control efectivo. Y una premisa que les quiero decir, él tiene menos del 50% de las acciones. Y viendo ya su norma corporativa, la norma corporativa no vemos que esté en un supuesto en el que él específicamente pudiera señalar no, consejeros, administradores, es decir, la autoridad simplemente fue omisa totalmente en motivar que era su obligación, el por qué él tiene control efectivo y por tanto está en esa cláusula. Está bien, entendemos, no fue suficiente el interés fiscal, no fue suficiente la garantía del interés fiscal. El obligado principal está como no lo expresado, está bien, estás en esos supuestos. Hay que ver también si tienes bien documentado como autoridad que efectivamente no esté no lo expresado. Pero suponiendo que sí, aún así, en este determinante, comisa, le repito, en señalar el control efectivo. Y aquí un poquito de las imágenes ya es, como lo pueden ver, procede a aplicar la responsabilidad solidaria a cada persona respecto al crédito fiscal. Les reitero, es un crédito fiscal del ejercicio de 2009 notificado en 2023, que es absurdo, pero son muchísimos años y así funciona. Pero mismo que las facultades y las caducidades son de 5 años, pues se amplía mucho el procedimiento. Derivado de la revisión practicada, pago mayores con la siguiente.
eso de los impuestos, incluso ayer se observa. Y así empieza, realmente, como les decía, empiezan los resultados y empieza con esta narrativa de cómo fue buscando el obligado principal, estuvo en el domicilio, atendió la facultad de comprobación, la desahogó, le embargó y de repente cerró. Así que este es un punto. Pau, por favor, me ayudas con el ejemplo siguiente. Y el siguiente ejemplo es, aquí utilizaron, utilizaron la fracción 10, aquí sí es verdad, aquí utilizaron la fracción tercera, y es esto de administrador, de gerente general, administrador único. Aquí tuvo un caso particular, y con el Ciudad de México, determinaron la responsabilidad solidaria en su carácter expresivo, que era un consejo de administración. Por eso les digo que la autoridad la puso no hay pero aquí, en un consejo de administración, él era el presidente, había fallecido, él era el vicepresidente, y en esa calidad le determinan una responsabilidad solidaria en términos de la fracción tercera, y bueno, empieza la autoridad señalando, Pau, me ayudas por favor con la siguiente, señalando que fue un domicilio, que es un ejercicio fiscal realizado, incluso aquí arriba lo señalan. Ante esta autoridad, si pueden ver en la página, el primer rengloncito dice, ante esta autoridad se encuentra como no localizada, se hace referencia al obligado principal, y de ahí empieza a señalar el por qué. Lo buscamos en su calidad, bueno, en su calidad de presidente, no, en el caso del presidente, esta persona, y empieza a motivar, el por qué. En este caso en particular hubo un caso muy interesante, porque la no localización fue muy rápida, o sea, en el 2012 ya no estaba localizable, ya no hubo para, y la autorizaron hasta 2021, ya los litigantes hubo una sentencia favorable, hasta 2021 determinó la responsabilidad solidaria, y le dijimos, pues, autoridad, ¿tú te diste cuenta que esta persona ya no tenía bienes para garantizar en 2012, 2013, que fue la última? No me vengas a decir en 2021 que hiciste unas búsquedas adicionales en el 2019 y por ahí te salió que hay un responsable solidario y lo determinas en el 21. ¿Cuál es el Estado de Derecho? O sea, tenía 5 años, ya pasaron, no hay nada para dónde hacerse, y continúan sus facultades de comprobación. También es este derecho, este estado de seguridad jurídica, mediante el cual no te puede perseguir toda la vida esta responsabilidad. Es decir, creo que este es el mensaje final que quiero decir. Es decir, aunque hayan sido administradores, sí hay un medio de seguridad en el de cómo respetar, o aunque tengan muchísimos años, o sea, reitero el ejemplo, fueron administradores únicos de 2010 a 2020, señor. En el ejercicio 22, el año pasado, en el 2022, facultades de comprobación del ejercicio 2019. Todavía ustedes como administradores únicos, o más bien todavía esa revisión del ejercicio fiscal es correcta, está dentro de los 5 años. Ustedes ya salieron, eran responsables, porque en ese tiempo, recordemos, de las no enteradas, de las causadas, y por la temporalidad entraría el administrador en ese punto. Ahora, se cierran facultades de comprobación, determinan el crédito fiscal en este año, supongamos que ahorita nos vamos a un recurso de revocación 6 meses, nos vamos a juicios de nulidad de un año y medio, nos vamos al amparo medio año. O sea, de aquí llegan al 2023 al 2025 medios de defensa, suspendido el procedimiento, garantizaron el interés fiscal a la compañía en 2025, supongamos que por temas prácticas de negocio ya no funciona, el crédito es elevado, en una parte. Empieza el procedimiento administrativo de ejecución, puede durar cobrando lo que liquida un año, 2026, y al final del 2026 dice, no hay garantía de 2026, pues la autoridad tiene hasta el 2030 para hacerse un poco ridículo la cantidad de años. Es decir, tú saliste en el 2020 y 10 años después todavía puedes llegar a decirme que yo soy responsable solidario de aquellas acciones de 2019 en el marco jurídico de la ley. Así es. Sin embargo, los criterios sí son pro contribuyente, lo puedo decir, buscando y analizando ayer lo que habíamos contado, que buscamos un poquito más de criterios para darle más cuerpo a esta presentación. O sea, advertimos que realmente son pro contribuyentes los criterios de la sala y de los tribunales que encontramos hacia un responsable solidario.
De mi parte o de la parte del equipo fiscal por ahora sería todo. Si tienen una duda adelante, sin embargo, les cedo la palabra a Joaquín Vega, que lo invitamos, el socio de nuestra firma, el socio del área de corporativo, para que les explique y les comente también un poco de las responsabilidades corporativas que existen como socios y como administradores. Es decir, nosotros ya nos asustamos un poquito en el tema fiscal, ahora va la parte corporativa y les cedo la palabra a Joaquín. Gracias, Luis Fer. A ver, vamos a ver si ya puedo prender mi cámara. Y me confirman, por favor, si me escuchan bien, porque sé que estamos teniendo un tema con los audios. Se escucha bien, me dice ya Pablo, me confirmó. Listo. Si en cualquier momento se empieza a escuchar mal, por favor, les pido al equipo que me manden un mensajito. Pues sí, efectivamente, la idea de esta exposición de su servidor al final de este webinar era un poquito hablar también de temas relacionados a la responsabilidad desde el punto de vista, digamos, privado, no solo ante Hacienda o ante el SAT, sino ante posibles acreedores de cualquier derecho en materia, ya sea civil o mercantil, ¿no? Entonces, eh, a lo mejor empezar platicando un poquito respecto a esta cuestión que ya lo tenemos muy interiorizado todos los que estamos, todas las personas que trabajan en una empresa, que tienen una empresa, que administran una empresa. Sin embargo, a veces no nos detenemos un poquito a platicar de dónde viene esta naturaleza, que es la división que existe entre la empresa, las actuaciones de la empresa y las actuaciones de un particular, ¿no? Porque de nuevo, muy interiorizado y de manera muy intuitiva, si yo les digo que yo firmo un contrato en representación de mi empresa y eventualmente mi empresa incumple, pues yo propiamente no soy el deudor solidario, ¿no? La empresa es otra cosa, a pesar de que yo fui el que firmé el contrato y yo tenía poderes. Entonces, eso tiene ciertas limitaciones, ya vieron la parte fiscal, pero tiene ciertas limitaciones desde el punto de vista solo civil contra mercantil, desde el punto de vista laboral, y cada rama ha estado generando sus propias excepciones. Pero la mayoría, la gran mayoría de las excepciones están, como acaban de ver, fundamentadas en decir, no te escondas detrás de esta ficción jurídica que estamos resolviendo para, de mala fe, evitar el cumplimiento de tus obligaciones. Entonces, como funciona acá es, estamos creando, nuestro sistema mexicano está creando una ficción jurídica, le llamamos, porque en algunos, incluso otros países, otras jurisdicciones, la sociedad no necesariamente tiene que existir como una constitutiva o un documento. Hay formas en las que se pueden realizar operaciones, digamos, empresariales con ciertas limitaciones de responsabilidad. La teoría del patrimonio de afectación se llama. Entonces, lo que suelen hacer en algunos otros países es decir, a ver, yo soy Joaquín Vega, yo quiero iniciar un negocio de un restaurante, ¿no? Y entonces, pues, la verdad es que yo no quiero poner una empresa entera, no voy a tener administración súper consolidada, donde tengamos un consejo de administración, externos, la verdad es que es un negocio que quiero poner. Pero tampoco quisiera responsabilizarme de todo el riesgo y que contamine, digamos, mi patrimonio o mis otros negocios que tengo o lo que estoy haciendo. Entonces, mediante unos mecanismos, a través más en formato de contrato, yo expongo que estoy dispuesto a ponerle 200 o 300,000 pesos a este negocio y empiezo a llevar una contabilidad independiente. Y entonces mi limitación de responsabilidad va a acudir a justo a esa cantidad. Y no existe una sociedad diferente, no existe otra cosa, pero entonces estoy limitándolo simplemente a que no llegue un acreedor y me quiera a mí embargar mi casa, vamos a ponerlo así, o otro negocio que tenga. ¿Cuál es el propósito o cómo funciona esto? Pues es que yo les estoy diciendo, oigan, a todos, yo solamente voy a poner 200,000 pesos y esta es mi contabilidad, estos son mis números, mis estados financieros. No deberías de sentirte engañado porque a final de cuentas ya tú sabrás si me quieres prestar 1 millón, 2 millones, 3 millones, pero solo va de eso, ¿no? Esa ficción, esa necesidad o ese reconocimiento de una realidad comercial fue lo que motiva a decir, bueno, no lo tengamos así, entonces creemos un globo, un contenedor o, como se le dice mucho, un vehículo de inversión donde le vamos a generar una ficción jurídica, le vamos a atribuir de una personalidad y patrimonio propio.
Entonces, a pesar de que la empresa no existe, no es una persona, lo vamos a dotar de estos elementos que tiene una persona natural, yo, Joaquín Vega, ustedes, para efectos de que pueda ir por el comercio haciendo estas cosas y pueda englobar este tipo de operaciones. Pero entonces, este tema atiende a un tema mercantil propiamente, como lo estamos viendo, comercial. Y es por eso que la mayoría de las sociedades civiles, por ejemplo, es otro mito, no todas las sociedades tienen limitación de responsabilidad. Las sociedades civiles, la mayoría es que tienen responsabilidad solidaria los socios, no son accionistas, los socios y los administradores de las operaciones que hacen la sociedad. Entonces, esta existencia de las personas morales y de esta desvinculación es un resultado de una realidad que se vio en el comercio, ¿no? Entonces, es importante, ¿por qué? Por dos razones. Porque el comercio parte también en términos, pues desde el derecho francés, derecho romano, de una presuposición de buena fe, ¿no? Y entonces la ley dice, todo lo que haga una persona o un comerciante o una persona moral, una empresa comerciante, se presupone que es de buena fe, salvo, y entonces empieza a dar una serie de excepciones. Y la verdad es que son un montón de listas que se pueden hacer. En laboral, me parece que es lo mismo un poquito en fiscal lo que están viendo, es, oye, si ya estás viendo que estás ilocalizable, que no tienes contabilidad, que no has obtenido tu RFC, pues ya, por lo menos si no es mala fe, pues buena fe ya no existe porque no estás queriendo cumplir tus obligaciones, ¿no? Entonces, cuando tú supones eso y empiezas a hacer una lista, lo que empieza a pasar es que muchos abogados, desde hace ya varios años, pero se está volviendo cada vez más común, porque seguramente a pesar de que ustedes conozcan de esta teoría del velo corporativo, que es como se llama esto que estoy diciendo, de todo lo que veas adentro todo lo que sucede adentro de la empresa respecto a quién es el accionista, quién es el administrador, es irrelevante para ti externo. Para ti externo, pues estás actuando con una empresa, enfrente de una empresa y para con una empresa y ya. Esta teoría presupone esta buena fe comercial. Y entonces muchos abogados empezaron a decir, juez, si yo ataco esa buena fe y si te acredito que este cuate lo que está haciendo es utilizando este derecho que creamos de buena fe para los comerciantes, para ser eficientes en nuestras operaciones, y lo está utilizando para algo de mala fe, para de manera injusta obtener beneficios de esto, entonces deshagamos esta ficción jurídica y actuemos a la realidad. Y es casi que, y generemos una identidad entre el administrador o el accionista y la empresa, ¿no? Los casos cada vez se vuelven más comunes. Nosotros como abogados revisamos pues la jurisprudencia para los juicios, etcétera. Y cuando antes, hace escasos 15 años, alguien buscaba criterios respecto al levantamiento del velo corporativo, que es lo que se le solicita al juez, la demanda, levanta el velo corporativo y penetremos entonces a la sociedad y hagamos responsables a los que la operan para poder hacer esto, empecé a ver mucho más tesis, mucha más antecedentes. ¿Por qué? Pues porque ya llegamos a un punto donde se vuelve bastante reconocible este listado de mala fe. Un caso que a mí lo platiqué con Luis Fer, que me parece que es muy común, pero no por común significa que incluso ya lo hemos naturalizado, ¿no? Ya es algo que decimos, sí, yo conozco a mi tío que hizo eso, a mi primo. Y son una serie de casos que a pesar de que son muy específicos y que catalogan perfectamente como mala fe, se ven muy comúnmente y se piensa que sigue estando protegido este velo corporativo. Porque no solamente tiene que ser penal, con que sea ilícito, con que sea de mala fe. Entonces, por ejemplo, está el caso donde está un accionista del 99.9% de la sociedad, ¿no? Entonces, o de todas las acciones menos uno. Y ese mismo accionista, pues naturalmente tiene derecho a poner un administrador y naturalmente se pone él como administrador único. Y entonces empieza a operar relaciones comerciales donde pues hay una clara impercepción entre la diferencia entre la sociedad y el empresario. El empresario es el dueño y el administrador, y no es el administrador, sino el que coopera. A veces es el mismo que está vendiendo o que está haciendo las actividades comerciales. Entonces, eso por sí mismo no acredita mala fe, no tiene ninguna problemática eso. El tema es que te empieza a exponer, porque entonces, si acreditamos nada más la mala fe o nulificamos la buena fe, es decir, lo dejamos en un estado como medio neutro, pues entonces ya cuando levanten el velo y vean quién está dentro, van a decir,
Ajá, eres tú mismo, tú estás haciendo todo. Aquí no hay una sociedad, aquí no tienes 3 accionistas, aquí no tienes administradores que tengan una independencia o que estén actuando por el beneficio de la propia sociedad, sino eres tú tratando de sacar dinero. De nuevo, no es ilegal propiamente, pero lo único que tendríamos que agregarle es una presunción de mala fe. Por ejemplo, un tema civil muy común es cuando hay donaciones a título gratuito. Bueno, todas las donaciones son a título gratuito, más bien transmisión de propiedad a título gratuito. Entonces está el típico caso de una persona que en su planta tiene una maquila, no sé, voy a poner textil, de pronto pues los créditos se le empiezan a inundar un poquito y lo que hace es, ya sé, el típico consejo, pues la verdad es que no apropiado, abres otra sociedad con el mismo domicilio fiscal, con el mismo, te das en comodato el inmueble, entonces ya estamos hablando primero de operaciones gratuitas, que de nuevo se empieza ya en el Código Civil a manejar como un tema, pues donde ya le dice el Código Civil, el legislador, pues pon atención, esto ya no es normal, ¿no? Y luego empieza a haber una transmisión de donación de toda la maquinaria a esta nueva sociedad y de repente está dejado de operar y todos los clientes se van para ahí. Entonces, del libro de texto, podrías acreditar la mala fe. El propósito debería de ser, está claro que lo que estás haciendo es tratando de evitar o dejar en insolvencia a la empresa para que tú no puedas, para que no puedan hacer mano los acreedores de los activos que tenías. Y ese es un caso que seguramente muchos de ustedes dicen, yo conozco a 4, 5, 6 empresas que lo hacen, del libro de texto donde cualquier acreedor podría demandar el levantamiento del velo corporativo y decir, mira, pues aquí está clarito. Ya cuando le levanta está clarito. Este cuate tenía muchas deudas, no quería estas deudas, hizo esta transmisión, entonces vamos a ser deudores solidarios a ellos a título personal. Y a veces incluso alcanzas a jalar a la nueva empresa, ¿no? Como sustitución de deudor. De hecho, la mayoría de las veces. Entonces, ese es un caso bastante común. ¿Cómo podrías mitigarlo? Primero, pues obviamente, no siendo tan claro en estas transmisiones que estás haciendo, pero el tema de la administración es relevante. O sea, en mayor medida, tener un concepto que ahora suena muy fiscal, pero también tiene para estos efectos relevancia, que es el tema de razón de negocios, ¿no? Es, oye, explícame, lo voy a revisar, ¿por qué regalaste todos tus activos, empresa? Pero si empieza a haber un análisis de parte del administrador diciendo, mira, estamos en insolvencia, tendríamos que pagar esto, o esto no era mío, entonces ahí empiezas un poquito a darle una razonabilidad a las operaciones para tratar de mantener la buena fe. Al final, el test final va a ser buena fe. Y el problema es que los socios y los administradores muchas veces tienen un rol de, si no es que es el mismo, pues casi de sidekick del dueño de la empresa, ¿no? Luego en otro webinar platicaremos, si nos acompañan, de por qué esta concepción de dueño de empresa está equivocada. Los socios no son dueños de la empresa, son inversionistas de la empresa simplemente, pero los administradores terminan acatando las órdenes de los socios que luego se vuelven verbales. Oye, por favor, deposítame esta cantidad. Oye, por favor, mándale a tal persona esto, sin caer en cuenta que ellos son los que representan a la empresa y que los socios, en término estricto, jurídicamente hablando, los socios y los administradores tienen intereses contrarios, porque los administradores lo que buscan es la subsistencia y el éxito del negocio social, y los socios lo que quieren es quítate dinero a ti y dámelo en vía de utilidades. Entonces, si los administradores están mandando a insolvencia a la empresa con el propósito de darle utilidades a los socios, ahí está clarísimo también una mala fe, ¿no? Porque es de dónde estás justificando, administrador, que estás emitiendo esto. Oye, pero es que yo soy un simple administrador y yo tengo que hacerle caso a los socios. No es cierto. Tú le tienes que hacer caso a la asamblea, eso sí. Pero entonces que los socios convoquen a la asamblea, tomen la resolución de decretar dividendos, utilidades y dividendos, y en ese sentido tú deberías de poder decir, bueno, pues entonces ahora sí, ustedes mismos otórguense cuentas para que ustedes hagan las modificaciones. En fin, hay una serie de casos que son bastante comunes. En este caso que les acabo de decir, yo he visto administradores que se van a la cárcel, sinceramente, porque el otro accionista que no recibió dinero va y dice, ¿por qué mandaste dinero? Pues es que es dueño, no es dueño de nada. Tú eres el poseedor, tú eres el que administra la empresa, y esto es robo. ¿De dónde está documentada esta transmisión? Y entonces hay una serie de casos que es así. El objetivo de esta participación de 15, 20 minutitos mía era simplemente como un cherry picking, diciéndole, mire, este tema que están viendo existe en la materia mercantil, existe en materia laboral, y la verdad es que
funciona en la misma forma. ¿Cuál es la cura genérica? Es cuidemos las operaciones que se hagan, documentemos las operaciones que se hagan, demos razón de negocio a la operación que se haga, y entre administradores y socios no se comuniquen por WhatsApp y por llamada, tomen resoluciones de asamblea, resoluciones del Consejo de Administración, emitan poderes, como debe de ser, ¿no? La mayoría de ustedes seguramente lo hacen, los que trabajan en empresas grandes lo hacen, pero es importante. Hasta la distribución digamos, el sueldo que tienen los propios administradores, que esté bien determinado, etcétera. Y listo, Luis Fernando. No sé si alguien tenga alguna duda de esta pequeña parte. La intención no era ser exhaustivo con la explicación, sino un poquito más general, como los comento, y darles un poquito de intriga para que el siguiente webinar que hagamos, a lo mejor que tenga que ver con esto, nos acompañen. ¿Alguien si tiene dudas? Si no, Luis Fer, adelante. Igual, si alguno de los que nos está acompañando tiene una duda, que nos la comenten ahí por el chat. En caso de que no, pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Les reitero, estamos a su disposición para cualquier duda que pueda surgir ahora o con posterioridad a ustedes. Pues quedamos a sus órdenes. El único mensaje es que tengo mucho ojo esto como de responsabilidad solidaria, es una práctica acá más común, pero si les digo a ustedes, hay muchos mecanismos de defensa y hay como lo plantearon, una sensación de beneficiar al contribuyente más que a la autoridad en este tipo de casos. Muchísimas gracias y nos vemos en otra ocasión. Gracias a todos por su tiempo. Gracias.